muy particular. De diferentes puntos, hace 2-3 semanas predicamos acerca de la voluntad de Dios. Y entonces, de diferentes puntos me llegó la misma pregunta. Bueno, ya entendí, como escribió un joven por internet, ya entendí que la voluntad de Dios es que yo predique la palabra y que llegue a otros a la vida y que yo mismo tenga la vida. Pero entonces, ¿con quién me tengo que casar? Porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces yo le respondí a este joven. Le dije, mire, en primer lugar este versículo, que es de 2 Corintios 6:14, búsquelo conmigo, no está hablando del matrimonio. Porque como utilizan la Biblia para decir cualquier bobada, no para lo que está escrito, entonces dice, no se casen con un incrédulo porque escrito está. No os unáis en yugo desigual, pero eso no está hablando del matrimonio. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de entre medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Está hablando del matrimonio? No está hablando del matrimonio. Está hablando que una persona que ha nacido espiritualmente no anda en la corriente de este mundo. Si usted es cristiano, si usted cree en Jesús, pero anda con la corriente del mundo, usted está perdido y se va a perder. Jesús habló del matrimonio de incrédulos, de un crédulo y un incrédulo. ¿Usted sabía eso? Porque aquí dijo en la Biblia que dos estarán durmiendo en la misma cama, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿con quién me casaré para hacer tu voluntad, Señor? No, la voluntad de Dios no es que usted se va a casar con Juan, con Pepe, con Marta o con María. Dios ya expresó su voluntad, que usted tenga vida en su espíritu y que le dé vida a otros. De modo que la respuesta sería, usted debería preguntarse, ¿con qué persona debo de casarme para que mi espíritu continúe con la vida abundante y para que yo pueda llevar la vida a otros? Voy a buscar la mejor persona, y la mejor persona no siempre va a ser un creyente. ¿Entiende eso? Porque a veces hasta casarse con un creyente va a ser que usted se pierda. Es que la única manera de colocar obstáculos en la vida de Dios no es diciendo no lea la Biblia o no vaya a la iglesia, sino que, por ejemplo, si un esposo no cumple con los deberes conyugales y no cuida a la esposa y no la provee, él está haciendo obstáculo para la vida de fe, dice la Biblia. O si una esposa, estoy colocando solamente como ejemplo, si una esposa, por ejemplo, no quiere tener relaciones sexuales con el esposo, está haciendo piedra de tropiezo, dice la Biblia, que lo está llevando a la condenación del diablo, porque mire, el esposo va a empezar a buscar por su lado. Solamente es un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros entendiéramos que el matrimonio, la razón de hacer del matrimonio es para que el espíritu mío y para que el espíritu de la persona que está conmigo llegue hasta el final, creo que los matrimonios no tendrían tantos problemas. Pues nosotros superaríamos. Una persona me dijo, si yo pudiera, se separó, entonces me decía, si yo volviera el tiempo, pudiera otra vez tener mi matrimonio conociendo al Señor. ¿Saben qué? No hay oportunidad en cuanto al tiempo. El tiempo es como un salami que se va atajando y se va atajando, no hay forma de volver a unir, hasta que se acaba. Pero en Cristo Jesús usted tiene la oportunidad de su vida, de hacer su vida otra vez, no importa lo que haya pasado. Es que mucha gente condena a la otra porque, uy, se casó. Miren lo que pasa normalmente en las iglesias. Una niña que conoce al Señor está esperando que un príncipe azul de la iglesia se fije en ella. Y resulta que los príncipes azules de hoy no son príncipes, son sapos. Y entonces no
casar por el mismo pensamiento del mundo. Los hombres de hoy no se quieren casar, quieren ser eternos adolescentes. Todavía son 35 años y están jugando PlayStation. Entonces, la niña está esperando que él se case, y él no se quiere casar porque su mamita le tiene todo y le hace la ropa y lo tiene en la casa cómodo. Entonces él está feliz. Y la niña está esperando cuando él se decide. Y el bobo nunca la mira. Cuando ya él le da de casarse, que tiene 38 años, entonces no mira a la niña que tenía 35 o 30, sino que mira a una de 18. Y entonces ella ahora está, y empieza a decir, ¿y ahora con quién me voy a casar? Y entonces ya no empieza a pensar que es creyente o no creyente, sino que manda la mano del primero que sale. Y eso es increíble. Y entonces ahora le empieza todo el mundo la cosa, y mire, señores, pasó el yugo desigual. No, otra vez, ¿no? El versículo no habla de eso. Entonces se casó el yugo desigual. Y entonces la mujer empieza a sentirse rechazada por la iglesia y empieza a irse otra vez al mundo y se pierde. Satanás cumplió su propósito y la iglesia le ayudó. Pero si una mujer o un hombre se casaran con su fe establecida por encima de todas las cosas, creo que el cónyuge llegaría a los pies de Cristo muy rápido. ¿Quiere el ejemplo? ¿Usted y yo? Porque muchos de nosotros cuando nos casamos, bueno, yo sí, pero muchos de nosotros cuando nos casamos, el cónyuge no era creyente. Primero uno conoció el Evangelio y después el otro nos llevó a los pies de Cristo. Entonces sí se puede. Si la persona tiene su fe, tenga la seguridad que va a llevar al otro a los pies de Cristo. Entonces no se deje manipular por la falsa predicación del Evangelio. La voluntad de Dios es que usted tenga vida en su espíritu y que usted le dé a otros la vida. Como usted lo haga, eso ya es la cuestión suya, eso es ya su voluntad. ¿Qué va a estudiar? Eso no es la voluntad de Dios. Estudie lo que sea mejor para su espíritu. ¿Dónde va a trabajar? Trabaje lo que mejor sea para su espíritu. ¿Cómo va a invertir su dinero? Señor, si es tu voluntad que yo no pierda esta platita. Eso no es la voluntad de Dios. Administrela. Si la quiere votar, vótela. Pero entienda que todo lo que nosotros hacemos y vivimos debemos de hacerlo pensando en la eternidad. Es lo que está hablando la Biblia. Pero es que el Señor no me mira, yo he orado tanto y no me mira y no responde mi petición. Entienda que usted está viviendo, que el Señor está viviendo para usted y usted para el Señor. No es lo mismo vivir del Evangelio que vivir por el Evangelio. Es que muchos viven del Evangelio. ¿Sabe cómo se llama la Biblia? Asalariados. Es muy raro, pero cuando estaba de consejero de una iglesia, lo primero que pensaba una persona cuando se quedaba sin trabajo era que quería servir al Señor, que se sentía llamado, que quería pastorear una iglesia. El pastoreo no es para los desocupados. Al contrario, los cristianos que están dispuestos a dejarlo todo y servirle a Él. El resto son una manera de asalariados, porque usufructúan a Dios, se aprovechan de Dios. Pero muchos cristianos también están en esa posición, porque Dios vive para mí, Dios hace para mí, Dios es como mi muleta. Necesito, ayúdame, consígueme, tráeme, yo te doy el domingo, yo te cumplo con el domingo. Usted no le cumple a Dios con el domingo. Usted necesita el domingo. Usted necesita de al Señor. Usted necesita rendir el culto porque nuestra vida es la vida del culto. Nosotros vivimos para servir al Señor. Nosotros vivimos para amarle. Nosotros vivimos para ser eternos y para tener vida eterna. Es la razón de nuestra existencia. El Señor no te mira. Pero ¿cómo lo va a mirar usted? ¿Qué le dice la Biblia? Nunca os conocí. Nunca os conocí, porque usted nunca llamó la atención de Dios. Fíjense lo que hizo Saqueo. Saqueo era un pecador, como quién sabe qué, porque era un publicano. Era pequeñito y cero. En el mundo no tiene opción. Y entonces, imagínense una persona que fuera este publicano era el peor oficio odiado de Israel, porque un publicano era el que le sacaba la plata a la gente y
y se quedaba con gran parte y la otra le entregaba al imperio romano. Y entonces, este Zaqueo, cuando escucha que Jesús va a pasar por cierto lugar, ¿qué hace él? Dice que salió corriendo, se subió a un árbol para ver pasar a Jesús. Zaqueo está pensando, ay, yo estoy aburrido de mi vida, yo quiero dejar de ser feo, yo quiero dejar de ser pecador, no, él solamente está buscando a quién, a Jesús. Dice que se subió a ese árbol de sicomoro, no le importó a la gente, no le importó qué iban a decir, no le importó solo ver a Jesús pasar. Y cuando Jesús estaba pasando por debajo del árbol, Jesús se ve muy lejos, Zaqueo, baja, porque es necesario entrar en tu casa.